Más cosillas interesantes que te proponemos en este medio de comunicación, en esta radio. Un saludo 97.7, radiolidersantiago.com, Facebook Live, canal de YouTube, en fin, por todos lados, aparecemos por todos lados. Vamos a hablar pues con una empresa que está vinculada al mundo del ocio, al mundo del entretenimiento, al mundo de disfrutar, al mundo de pasarlo bien. También te ayuda a elaborar ese evento, tanto boda como cualquier otro tipo de evento. Es necesaria pues esa figura, esa persona que tiene en cuenta todos los factores, ¿no? Uno puede ser muy bueno en esto, pero ser bueno en todo, bueno, pues están los profesionales que nos echan una mano. Y después también, que esto me ha llamado la atención, porque lo vemos en redes sociales, que explica y que dice, y de hecho tiene que venir Erika aquí, porque es agente, a ver si lo digo bien, agente certificada Disney. O sea, un agente oficial de Disney. Erika Sánchez. Erika, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Bueno, empezamos que está la gente que está viendo nuestra imagen, algo característico de Disney, como son esas orejitas que has querido para que se entienda implantarlo. Bien. Hombre, claro. Bueno, cuéntame un poquito, ¿por dónde empiezas tú profesionalmente? ¿Por lo de Event Planner, por el centro de ocio o siendo agente Disney? Vamos a empezar por el pasado. Lo primero que empecé fue en una empresa de animación como, bueno, pues de Padrón. Ay, sí, vale. Sí. Vale. Puedo decir el nombre, ¿no? Sí, claro. Pendiverneno, de monitora. Vale. Y ahí pues fue donde me dieron la oportunidad pues de saber lo que es pues conocer el mundo de los niños. Fue pasando el tiempo y al final pues acabé en otra empresa que también era de animación, de discotecas móviles, como DJ. Y fue cuando... ¿DJ? Sí. Toma, bueno, vale. Bueno, no me considero para nada una DJ, yo me considero una animadora. Bueno. Pero bueno, antiguamente, pues te hablo hace 20 años, en las bodas no hacía falta pinchar bien. Bueno, música, sí, efectivamente. Efectivamente, Vale. Entonces ahí fue cuando empecé a decir que era lo que me gustaba. Intenté pasar por todos los puntos para llegar ahora a lo que soy, que es como una wedding planner, pero que hace todos los eventos. Vale. Todos los puntos me refiero a que he sido camarera, he sido, o sea, medio florista, o sea, todos los puntos que tú puedas pensar que hacen falta en una boda, para después en ese gran día, pues tener esa capacidad de resolución, ¿sabes? De resolver el problema, pase lo que pase, porque te puedo contar porque pasan cosas. Sí, se dejan los anillos en casa. ¿Cómo? Sí, o los regalos de que le tienen que dar a no sé quién, ya no es la primera vez que tengo que ir al piso de los novios a buscarlos, cosillas. Entonces te tiene que surgir la chispa de decir, no pasa nada. Toma mi anillo o el del padrino. Que aun yendo todo bien. Sí, sale todo bien, al final sale todo bien. Pero aun yendo sí así, pero claro, que de repente toque anillos y no hay anillos. Son cosas del directo. Y ese día no estaba yo de wedding planner, o sea, fue en el momento de... pues yo creo que estaba con el... No sé si estaba cantando, porque yo canto también. Claro. Polifacética donde las hay. A ver, vengo de una familia que no lo puedo negar. El que no toca la pandereta, pues da palmas, o sea, es así. Entonces, pues pasó eso. Bien. Es animación, es ocio, es gestión de eventos, sí. porque el día de una boda es uno de los días más importantes de las personas. Efectivamente. También otros eventos, porque no solo haces bodas, pero cuando alguien confía en ti, esa es la palabra. Efectivamente. La palabra confiar, cuidado, puede ser que me contraten solamente pues, las monitoras infantiles y la decoración, vale. O puede ser que me contraten pues, el evento entero. El evento entero ya es un tú a tú siempre con la novia, planificar todo, el día depende, o sea, eso depende como los novios quieran. La verdad que el resultado al final lo que trae es decir siempre, jolín, gracias, porque te hemos hecho caso y no nos hemos tenido que preocupar de nada durante ese día, ¿sabes? Que eso es que al final de lo que se trata la figura de la wedding planner. Quitarse ese peso, poder disfrutar de un evento. Y no tener que estar pendiente de nada. Esto, otro, ya y viene no enterarte todo... de nada. Después te enteras. Claro. Después al acabar sí que te enteras de cositas. Pero bueno, al final que sea el día feliz y el día que ellos quieren. Uh-huh. Tienes un centro de ocio en Pontevedra. Sí. ¿Se llama? Flippo Park. Flippo Park. Sí. ¿Cómo nacía? ¿A qué está destinado? ¿Cómo es? Pues como me encantan tanto los niños y siempre llevaba a mis hijos a centros de ocio, dije, uy, eso también es una de las cosas que me gustaría cumplir como sueño.
Y lo tuve primero con Sara, mi socia, que es una niña, bueno, una niña, ya no es una niña, que es mamá y tal, pero para mí siempre será mi niña. Me cuidó a mis hijos y todo. Y fue mi monitora. Entonces un día le dije, tenemos que montar un centro de ocio. Me dice, ¿tú estás loca? Digo yo, no. Vamos a hacer un estudio de marketing, no lo vamos a hacer a lo loco y vas a darte cuenta que Pontevedra necesita un centro de ocio nuevo. Y 12 años. 12 años ya. Vamos por 13. Ella, en el momento que tuvo a Marquitos, sí, quiso dejar y después justo antes de la pandemia me lo quedé yo sola. Bueno. ¿Dónde está? ¿En Pontevedra? En Pontevedra, en la calle Echegaray. En la calle Echegaray. Bueno, pues... Y ahí estamos, a ver qué pasa. Dedicado a los más peques. A los más peques, bueno, allí tienen de todo. Bueno, hacemos también cumples de adultos, ¿eh? Lo que pasa que los adultos llegan al parque, se piensan que son niños y a los 5 minutos no pueden más. Es que cansa mucho. Cansa mucho y... Los niños no se A ver, cansan. es un caramelito, porque con nuestra edad eso no lo había. Pero yo de vez en cuando que pillo alguna cama elástica o algo, alguna Estuve de estas, ahí, ¿no? Y venga, y de repente estás saltando 2 minutos y ya no puedes más. Y los chavales que venga y repito. Yo hice mi cumple siempre y la primera vez que fui en mallas y nunca más. Dije, no entro más. Yo no sé cómo aguantan 3 horas allí, que a veces los llamas para merendar y ni vienen. Sí, verdad. No sé. La energía. Oye, una mujer, como vemos, dentro del sector empresarial de ocio, de hacer la vida más fácil, de organizar los eventos mejor, las bodas y demás. Pero, ¿qué es esto de agente oficial Disney? Pues mi pasión. Porque cuidado, esto suena a... Eres agente oficial Disney. Muchos años, ya, o sea, es una cosa que ya llevaba pensando muchos años, pues porque me encanta el mundo de Disney desde que era pequeña. De hecho, mi primera luna de miel fue en Disney. O sea, con eso te digo todo. Luna de miel a Disney. Sí, bueno, lo tenía clarísimo y fue en Disney. Y surgió, o sea, yo me informaba, pero siempre me encontraba como un montón de trabas. Pero este mayo del año pasado... Estaba yo en la cola, fui a Disney con una amiga y con sus 2 hijos, y como yo hago de personaje de Elsa en el parque, cantando, me puse allí a cantar en la cola con el niño, para que no se aburriera. Y una chica vino junto a mí y me dijo, mira, ¿tú pensaste alguna vez en dedicarte a vender viajes? Porque veo algo en ti, porque yo lo hago. O sea, tú estás en la cola. Sí, yo estoy en la cola. Y dijiste, voy a sacar lo que yo llevo dentro, que es cantar, ocio, animación, El niño no podía más ya. El niño no podía más. Yo ya no sabía qué hacer. ¿Y se acerca alguien del parque? ¿O alguien no, cómo? Una chica que estaba en la cola. ¿Una chica ahí? Sí. Y fue como diciendo, jolines, si esto lo llevo yo pensando hace muchísimo tiempo. Y ella fue un poco la que me ayudó a decirme cómo tenía que hacer. Porque la verdad... No es fácil. No es fácil. No es fácil ser agente oficial Disney, no es fácil. Tienes que asociarte a una agencia host, que la mía está en Cheyenne, en Estados Unidos. Casi todos mis compañeros son mexicanos. Me hace gracia porque en el grupo de WhatsApp, claro, ellos hablan a una hora y yo hablo a otra. Claro. Pero bueno, súper contenta de la experiencia. Mi jefe es un encantador. Siempre que tengo algún pregunta, siempre está ahí para contestarme. Uh-huh. Y la verdad que al principio, pues los cursos todos en inglés, los tenía que traducir, o sea, cada año los tienes que repetir. Y lo conseguí, vale, en un mes. Ahora hablamos de realmente qué es ser agente certificada Disney, porque Disney está en París. Sí. Está en Orlando, en California, ¿también? En Tokio. ¿En Tokio también? Sí, y me falta uno, que me lo está chivando mi hija, en Shanghái. En Shanghái también. O sea, son los parques Disney ubicados en el planeta Tierra. Sí. ¿Y tú a qué te dedicas como agente? Yo me especializo directamente solamente a París. A París. Podría vender todos, pero no quiero. Hasta que no los visite. O sea, pienso como agente, yo veo muchos compañeros y de otras agencias que se lanzan, porque a ti te dan una oferta de un montón de cosas. O sea, cruceros... Es que no, o sea, hay como 25 plataformas para poder vender. Yo me especializo en lo que yo he vivido. Vale. Yo cómo le voy a vender a una persona un viaje a Algo Orlando no vivido, si nunca he ido a Orlando. Claro. Aunque mis compañeros me podrían ayudar, pero no quiero. Yo ¿Tú lo mío París? Disney, París, que es París. lo que conozco. Vale. ¿Y te encargas de
¿Cómo contactan contigo? ¿Cómo es el entramado? Pues lo cómo primero ves? que tienes que hacer es lo del tema de las redes sociales, darte a conocer, que fue lo que un poco más me costó, porque no pensé yo que me iba a costar tanto grabarme. O sea, todo lo que está diciendo. Que si canta en medio de la cola, que si va, que si viene, que si Sí, Elsa, que si pero no es DJ, lo mismo. que si no sé cuánto, y ahora No es lo el mismo. pudor viene en grabarte con una cámara. Yo me hago los TikToks y ya salta mi hija. Estás muy maquillada. ¿Quién te graba? ¿Te grabas tú? Me ¿Te grabo graba tu yo. hija? Sí, tú. Vale. Estás muy Tú maquillada. también un poco, ¿no? Vale, que está aquí la hija, vale. Mi hijo, mamá, es que hablas muy, muy despacio. Parece que estás durmiéndote. Mi prima, la de Coruña, Raquel, estás muy maquillada, no queda nada natural. Y yo es que lo hago como, ¿sabes? Como sé, Eso es lo que más te está costando. es mucho. Porque tienes que tener visibilidad en redes, Claro. tienes que proyectar de qué va esto de Disney. Efectivamente. Y bueno, meter un poco las ganas en la gente de Disney. Y al principio pues dije, bueno, pues llego al parque y me grabo. Pero, uff, ¿Te costó? me daba vergüenza. Cuando mejor lo hago es cuando viene mi hija conmigo. Viene mi hija y ahí se me olvida todo. Y ella me dice, mamá, hacemos así, hacemos este TikTok, esto que está en tendencia, esto tal, ahora canta aquí, ahora haz allí. Y yo así, yo tal. Y yo me dejo llevar y el resultado es estos días que estuvimos en la premier, que vamos, que tenemos ahí ¿cómo se dice? Visualizaciones, ¿no? Likes, sí. un montón de likes. Sí. ¿Cuándo abre Disney? ¿Abre todo el año? Todo el año. París abre todo el Todo año. el año. Con diferentes horarios, diferentes Sí, visitas, cada mes tiene un horario, sí. Festivales, Uno puede temporadas. ver un Disney u otro, dependiendo de... creo que hay estancia dentro del propio Disney para Sí, poder estar. puedes y demás. estar en hotel Disney, puedes estar en un hotel asociado, te Vale. puedes ir a un apartamento fuera del parque. Perfecto. ¿Tú te encargas de la gestión de la venta del viaje, de la experiencia, de decir... Cuéntame. Efectivamente, vamos a ver. Yo primero lo que le pregunto a la persona es el presupuesto que tiene. Vale, lo primero. Y como yo lo vivo como si lo fuera a vivir ella, pues me adapto. Pues mira, pues a lo que tú quieres hacer, pues te viene mejor cogerte un apartamento en Val d'Europe, que es cerca, que está a una parada de tren, y cogemos las entradas en Disney, te las cojo yo y ya te digo yo cómo tienes que hacer. Se lo mando todo con vídeos explicativos y ya está. Si me dice, quiero vivir la experiencia Disney, pero no me importa lo que me quiera gastar. Sí. El presupuesto no es un problema. Pues entonces yo le digo, otra un hotel Disney, realidad, Hotel Disney. que estás en el parque, tienes unas ventajas diferentes. O si... Porque el parque, ¿cuántos días hace falta para disfrutarlo? Para disfrutarlo. Vamos a ver. Para verlo, pues entras y sales. Pero para disfrutarlo... Yo diría 3-4 noches. O sea, en 3 noches son 4 días de parque. Ahí, si te lo montas bien y vas en una temporada que no sea muy tal... Vale. O sea, si vas a buen ritmo, en 20.000 pasos de ritmo te hablo. Es una burrada, porque no te das cuenta. Pero es que los haces sin darte cuenta. Además, porque entras allí y es... Uy, entonces empiezas para aquí, para allá, para allí, para aquí, y cuando llegas a la noche dices, uff. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué te fascinó que el sueño se ha convertido en profesión? Es magia pura. Es una ilusión que yo creo que tenemos todos de pequeños. Mira, yo este año, en octubre, fui con mis padres y con una amiga. Una amiga de mis padres que me decía, es que hace muchos años que quiero cumplir este sueño, pero mis amigas me dicen que soy mayor. O sea, siempre me lo echaron abajo. Hombre, no quiero emocionarme. No, se asocia mucho a un parque infantil, pero es que es una experiencia para todos al final. Pero ¿no? la imagen de esa persona delante del castillo, alucinando, llorando, con 70 años puede tener, porque ya está jubilada. Ahora si tienes menos, perdón. 60 y Eso. Muchos. Claro, pero es que todos llevamos un niño dentro. Es que al final quien se emociona es ese niño, esa niña. ¿no? Eso a mí ya me hace, no sé, feliz. Yo tengo ahora mismo a 16 personas allí, un grupo de 16 personas. Bueno, ahora mismo están en París, porque cogieron combo, vale. Primero fueron a Disney y ahora están en París. Ajá. Y que te manden un vídeo, que te digan, jo, qué bien lo estamos pasando, jo, qué bien nos explicaste esto, tal. A mí ya me llena. Yo ya soy feliz. Yo ya no es que lo haga a lo mejor por ganar dinero, no sé si me explico. Erika, que yo creo que cuando uno llega a la dimensión de Disney, nunca ha estado en Disney, de momento, ahora hablamos con Erika, pero yo creo que la experiencia siempre ha estado de moda Disney, ¿no?
Yo Sí. creo que siempre ha estado, siempre ha sido ese revulsivo, ese premio, ese detalle, el si estudias Disney, Si haces la el vivirlo en comunión, familia, si haces sí. la comunión, que ahora vienen comuniones, Sí. cuidadito que ahora vienen comuniones y Disney puede ser ese vivir en familia, una experiencia mágica, como está definiendo Erika, pero al final no importa la edad y al final en esos 3, 4 días aprovecharlos al máximo porque es un parque, debe ser de unas dimensiones tan grandes que como te despistes un poco, estás perdiendo tiempo. Tú economizas ese tiempo y lo transformas en disfrute desde el minuto 1. Efectivamente. También es un poco eso. Mm. Pues Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi padre vino conmigo cuando yo me separé, vino conmigo y dijo, yo tengo que conseguir que vengamos los 16 juntos. Yo tengo 4 hermanos con sus hijos, Toda la tropa. toda la tropa. Pues el hombre Se consiguió sí, eso. cobró la herencia de sus padres y dijo, esto es mi mejor inversión Qué bueno. en vida que os puedo dar. Qué bueno. Y ya te puedo decir, a ver, fue súper guay, súper guay. No lo olvidaremos nunca. Sí que es verdad que son 16 personas. Llegábamos a las colas, mima 16, mima tal. Pero... Y es mi padre. Vale. Sí, Me sí. refiero. Sí. Una vez que es mucha cola, hay entradas de evitar colas, existe Claro, ese a ver, tipo eso de es como bonos todo al y de final. tal, ¿no? Si tú tienes dinero, pues pagas unos fast pass ¿Qué que se pasa llaman vale, y existe. un Premier Access y tú pagas y entras antes, Vale. claro. ¿Qué hay dentro? Tú decías magia, pero realmente, físicamente, ¿cuántas atracciones? ¿Tú tienes el número? ¿Espectáculos? Es que si no, decírtelo con o sea, Es impor- yo te voy a decir, es muy lo que hay cambiante el dentro número. es todas las películas que tú has visto de Todas. pequeño, que más te han marcado, porque al final son las que más te han marcado, en atracciones. Por eso dicen, guay, es que el niño es muy pequeño para ir. Mira, yo la primera vez que fui, Paula tenía 2 años. No se acordará de nada, pero yo me Ya, acuerdo de pero su está bien. cara. ¿Cuál es la que más te llama la atención a ti? Pues mira, Del mundo Disney, ¿cuál es la que más te toca? a mí hay una que se llama Las muñecas del mundo, que mucha gente la critica en TikTok y yo no lo entiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la critican? La critican porque es una atracción que tú vas en una barquita, pero es que lo que hay metido allí es una burrada. O sea, están representados todos los países del mundo con todas las muñecas, con todos sus trajes, Oh, con todos sus detalles, con todos... O sea, yo en esa atracción, la gente dice, va, fuimos a esta atracción a descansar. Para mí es la más bonita de todas, para mí. Si te Bueno, gusta la adrenalina, tienes otras sí, cosas, claro, pero claro. yo esa atracción... ¿Hay de adrenalina? Sí. Hay Hay. estas que dices, uff, no sé si montarme más. 3 o 4, pero hay. Son potentes, sí. Sí. Sí, tienes... ¿Tú has probado todas? Yo o he casi probado todas. ¿Todas? Todas. ¿Tú has estado en todo En Disney? todas. Yo he ido a Disney ahora probado mismo ya 12 veces, ¿no? O 13, Por ahí. por ahí. O sea, has probado todo. Te ha dado Todo. tiempo a probar todo. Todo. Hay gente que repite. Repites, mira a mi padre, 3 veces. Y yo le digo mañana, papá, ¿te vienes? Sí, se viene. Hablabas de las comuniones. ¿Cuánto se tiene? ¿10 años? ¿11 años? en las 9, comuniones? 9, 10, sí. 9, 10. 9, 10, sí. ¿Puede ser una edad especial esa? Yo creo que es la perfecta. Es la perfecta. 7, 8, siempre- 9. Claro, yo tengo asociado esas edades a un mundo Disney en plenitud. Cumples años, pero aún la inocencia, pero aún la magia. Las pero aún... 7, 8, Por 9 ahí. es 7, la 8, mejor. 9 es la mejor edad para Disney. Claro, porque ahora lo que tienes que pensar que los niños se van tan pronto para el instituto y se creen tan pronto tan mayores que esa es la edad. Esa es la edad. Es la edad, pero no quiero condicionar, me refiero. A mí me preguntan, ¿puedo ir con una niña de 5 años? Va, vete ya, Claro. vete ya. Lo que ofrece, lo que es caro. No, para mí no. ¿Desde qué precio se puede disfrutar de Disney? ¿Desde qué mínimos? Y a partir de ahí, pues sumar experiencias, sumar facilidades, pero porque no todos los bolsillos son iguales, Erika, y tú lo Efectivamente. sabes. Y tú eres lo primero que preguntas. Vale. ¿Qué presupuesto manejamos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Y cómo podemos desarrollar el plan de que visitéis Disney? Te voy a hablar. Hay un desde, no sé si hay un Sí, desde. hay un desde. La temporada, mira, el último viaje que hice yo, vino mi suegra, vino una amiga, vino mi marido, avión, apartamento asociado
Y entradas, no llegó a 500 euros cada persona. Y te podría decir que es un poco menos, pero no quiero meter la pata porque no lo sé de memoria. Sí, sí. Incluye la entradas entrada, 3 días. Entrada de 3 días. El avión, la entrada de estancia. 3 días más el apartamento. Lo compartimos entre los 4, también te digo. Era un dúplex. Bueno. Pero que si tú quieres ir, vas. Es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, ahí fui con 4 familias más. Yo publiqué en las redes que yo iba a ir. Hay mucha gente que le da un poco de miedo porque nunca ha ido en avión o tal. Y digo, no os preocupéis. A mí no me importa. Si queréis venir conmigo, o sea, los de Barcelona, por ejemplo, vinieron todo el viaje con nosotros. O si al llegar al parque, que unos iban antes, otros, no te voy a ver en todo el viaje. ¿Tienes algún problema? Me llamas y ya está. Pero es que sepáis que yo voy a estar allí. Y no te voy a cobrar más por eso, ¿sabes? Entonces, bueno, los de Barcelona pues son una familia más que tengo en Barcelona ya. Aparte que los que fui en noviembre, que son también otra familia, porque también quisieron estar todo el rato con... A mí, al contrario, yo encantada de enseñarles ese mundo, porque es un mundo de ensueño. Y después, por ejemplo, los de Badajoz, los de Huelva y los de Sevilla no los vi en todo el viaje. Y eso que tenían bebés y le dije, me quedo con el bebé y podéis montar juntos, pero ellos quisieron, Ya. para que me entiendas. Y ellos, unos se fueron a un hotel Disney, los otros se fueron a otro, y nosotros nos fuimos... En pues, base al asesoramiento, cada uno decide después un poco como... Yo creo que es la primera vez que entrevista a un agente oficial Disney. O sea, que eso está muy bien, más allá de todo el bagaje empresarial que hemos ido relatando, ese negocio que no se puede descuidar, como es el Flipopar en Pontevedra, más todos los eventos de bodas y demás. ¿Cómo te localizan? ¿Cómo una persona que nos esté escuchando o viendo, diciendo, oye, pues mira, pues entre los dineros que acaba de decir, que no es nada del otro mundo, me encaja, me puede encajar, oye, voy a ahorrar un poquillo y me quiero dar ese regalo a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi sobrino, y a mí mismo? ¿Cómo te localizan? ¿Cómo localizan a Erika Sánchez? Pues por TikTok, por Instagram. Ah, sí, Erika Sánchez. Viaja con _Eri. Vale. Viaja con _Eri. ¿Eri con I latina o con Y? Ah, sí, con I latina. Con I latina. Viaja con Eri. Viaja con Eri, pero el guión bajo antes de Eri. Sí, ahí te localizan. Ahí me localizan. TikTok principalmente. Bueno, yo cuando lo subo a TikTok lo subo a las 2, pero a veces se me va y a Instagram lo subo más tarde. El tema de las redes, tengo un pendiente, un curso ahí, porque soy un poco pez en eso, la verdad. Pero bueno, pienso que no mal no me va. Viaja con Eri. Déjame, estoy entrando en TikTok. Viaja con Eri. Que te manden un mensajito. Porque empecé en septiembre y tengo 2000 y pico seguidores, Disney, ¿no? Aquí está. No sé qué considerarán, si está bien o mal. Oye, pero... no. 52.000 visualizaciones. Sí, sí. Bueno. Aquí está. Las visualizaciones son gracias a mi hija. Aquí está. Estoy enseñando, ¿eh? Estoy enseñando a la gente que nos está viendo. Te caracterizas, ¿eh? Te caracterizas. ¿Qué vídeo enseño? Ven para aquí. Dime el vídeo que más te gusta a ti. ¿Cómo se llama tu hija? Paula. Paula, ven para aquí. Puedes entrar en escena, ¿eh? Ella es Paula. Saluda, mira, esta es tu cámara. Hola. Ella es Paula, la hija que tanto mencionamos. ¿Qué vídeo podemos poner así? Pues esta eres tú. Ah, pues sí. También sale ella. Claro. Este está muy guay. Ah, también sale ella. Espera, a ver qué dice. Espera. ¿Cómo que no cantas? ¿Cómo que no cantas? Son mis sueños sosegados y menos delicados y transcurren en sitios soleados. Una isla compraré, muy tranquilo yo estaré. Bueno, vídeos divertidos. Paula, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Disney? Acércate aquí. Porque ella dijo, todo, que si las barcas, las muñecas, la magia y demás. Pero tú, claro, la primera vez 2 años tenía, ni idea. 2 años no retiene. Pero ¿cómo describes tú una experiencia Disney? Acércate aquí, Peli. Pues, bueno, primero montar sobre todo las atracciones más temáticas, como por ejemplo la de Peter Pan, que vas como en un barco que vuela y te va enseñando la historia y así. Y sobre todo el espectáculo final que hay en el castillo, eso es... O sea, yo no puedo verlo sin llorar, ¿vale? Con eso digo todo. Que no quiero hacer spoiler, pero hay un espectáculo que es final, Es que os estoy mirando y tenéis los ojos vidriosos solo recordándolo. Sí, es que este último viaje fue mágico porque tuvimos la oportunidad de poder estar en la premiere de Frozen, que es ahora lo que más se está hablando en TikTok, y tuvimos la oportunidad de estar allí el día 25. Y bueno, ahora hay otro espectáculo más, porque ahora es Adventure World
Y hay el espectáculo de la cascada, que también fue brutal. Claro, porque tú ves todo antes que... Bueno, a ver, eso es porque pagamos el pase anual, las dos. Sí. Porque yo mis privilegios no los tengo en París. Yo mis privilegios, si por ejemplo yo quiero disfrutar de mis privilegios como agente, los tengo en Orlando, En Orlando, o en California. Que fue un poco esa es la sede que es la principal, sede. digamos, ¿no? Entonces tengo que ir allí. Bueno, ¿todo se andará o qué? Hombre, claro, está eso pendiente ya. ¿Todos los Disneys del mundo? Ojalá. Eso sería un sueño ya hecho realidad. Pero mira, solamente ya con ir a Orlando ya me conformaría. Yo creo que una de las cosas por la que dije, pues sí, voy a ser agente, es para conseguir ir a cumplir mi sueño, que es el de Orlando. Porque hay como 5, 6, 7 parques allí metidos y eso lo tengo que conocer. Bien, bien. Paula, y tú le echas una mano, sobre todo en el tema redes, porque, oye, se defiende, habla, dice, venga, montamos, vamos, pero en el tema redes está un poco, dice ella, pez. Y la importancia de las redes, sobre todo, para algo tan visual como es mostrar Es que no me Disney, queda tiempo ya tampoco. pero le echas una manilla, sí. Sí, pero lo hace muy bien. Al principio estaba así un poco más tiesa, como digo yo, pero ahora se desenvuelve muy bien. Bueno, pues gracias, Paula, gracias, que al final, mira, estaba ahí calladita, pero tiene que entrar porque al final, en cierto modo, pues bueno, acogido, amamado, está viviendo también la experiencia de su madre como agente Disney, como empresaria y como organizadora de eventos múltiples. En TikTok, viaja con Eri, viaja con _Eri. Si pones viaja con Eri, ya automáticamente te sale sobre la marcha. Y ahí pueden mandar un mensaje. Oye, Erika, que te he escuchado. Oye, Erika, que he visto. Oye, Erika, que me he enterado. Y bueno, pues si se pueden dar las circunstancias, un viaje a Disneyland París. Disneyland París, sí. ¿Sigue siendo con la denominación Sí, es LAN? Disneyland París. Sí. Pues hay mucha comunión ahora, ¿eh? Sí. Bueno, yo quería decir una cosa que no tiene nada que ver con lo de agente y es con lo del tema que decías de lo de centro de ocio, que está abierto gracias a porque tengo 3 encargadas maravillosas. O sea, lo tengo que decir. Si no, no podría hacer todo. Las horas, los días y los... Efectivamente. Pues mira, hace falta encontrar gente válida y sobre todo para algo de Sí. contacto directo con los chavales, Me las llevé... con los padres de los chavales. Sí, son encantadoras, futuras profesoras. Bueno, una será Qué bueno. psicóloga. Qué bien. Y me las llevé en noviembre a 2 de ellas y fliparon también, claro. Es que en Disney flipa todo el mundo. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué vas a decir tú? Oye, Erika, gracias por venir, gracias por explicarlo. Enhorabuena por ese logro, porque no es fácil, aunque ha sido una manera espontánea que tú ni querías ni pretendías, simplemente te ilusionaba y simplemente, eso, pues venga, pues voy a cantar aquí en la cola, voy a hacer más amena la espera y de repente te encuentras con que se dan todos los parámetros para ser considerada por Disney como una de sus agentes oficiales. Y esto, pues... En un primer momento puede ser un poco de inercia, pero al final hay que pasar unos protocolos, hay que pasar una serie de trabajos que no nos hemos enfocado mucho, pero que al final la recompensa es que una de tus pasiones, que es Disney, pues y una constancia día a día, familia, día a día de constancia de estar allí en la red, publicando y eso para que esas cosas. Pues Erika, gracias. No, gracias y a ti siempre. Nos vemos pronto, no sé si aquí, en Padrón o en La Pascua, Pontevedra, seguro. En la Pascua seguro, en la Pascua seguro. Y algún día, ¿por qué no en Disney? Ojalá. Ay, pues, ¿por qué no? Venga. Que yo no soy muy aventurero de las atracciones estas Bueno, fatalistas, hombre. pero el resto sí. O Pero sea, menos tienes- 3 o 4, ¿no me has dicho? Sí, o sea, yo creo que al final llegas allí, te pones las orejas y te olvidas de todo. Y te montas en todas. Pues ya está. Pues no me lo digas 2 veces. Gracias, Erika. Nada, gracias a ti.